entendemos el idioma, entre más despacio hablemos, mejor entendemos. Ok, vamos a ir a lo que es el mensaje de esta mañana. El mensaje de esta mañana le titulamos Caminando en Santidad. Caminando en Santidad. Ahora, la palabra santidad, a veces nos asustamos con la palabra santidad. ¿Por qué? Porque pensamos que las personas santas son personas que tienen que estar bien calladas, son personas que tienen que estar bien portadas, son personas e inclusive confundimos la santidad con una persona que o con la forma de vestirse. Entre más encorbatado y más alineado y más santo es la persona. Eso es lo que pensamos. De hecho, yo esta mañana estaba pensando, me llevaré un pantalón de mezclilla y un saco de casual para hacer esta ilustración, pero no. ¿Por qué? Porque pensamos que la santidad tiene que ver con la forma de presentarse ante las personas. Claro que es algo relacionado con ello, pero no es la forma o el decir que es santo la persona. Dicen por ahí también que corbata larga, pero igual lengua larga. De nada sirve, de nada sirve. Entonces no es el vestir, no es la forma de expresarse. ¿Por qué? Porque a veces nos expresamos, santo Dios, aleluya, gloria a Dios, la presencia de Dios la siento aquí. La santidad se lleva en el corazón. La santidad se lleva en nuestra vida. La santidad se busca en comunión con nuestro Dios, en intimidad con nuestro Dios. Y eso, obvio, usted va a decir, entonces, ¿qué tiene? Debe ser diferente el vestir, diferente el hablar. Claro, pero ya porque sale de dentro de nuestro corazón. Y quiero hablar precisamente caminando en santidad, porque si ustedes recuerdan, hemos estado hablando acerca, para que los que nos escuchan por primera vez, hemos estado hablando acerca de renovando nuestra mente. ¿Se acuerdan? Ya llevamos casi 2 meses renovando nuestra mente. Cristo viene y transforma todo nuestro ser. Cristo viene y transforma toda nuestra vida. Ese es lo que debería de ser el evangelio en nuestras vidas, transformarnos de adentro hacia afuera. Y decíamos que el arrepentimiento nos conduce a la santidad espiritual. Uno quiere acercarse a Dios. Quiero que lo entendamos de esta manera. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios sublime. Dios está en los cielos. De hecho, se habla de la persona de Dios, se habla y se dice santo, santo, santo. 3 veces santo. Esa es la persona de quién? La persona de Dios. Dios es santísimo. Entonces, nosotros como humanos, nuestro deseo es estar cerca de Dios. Amén. Todo humano quiere estar cerca de Dios. Usted no solamente en la iglesia, sino en la calle, usted le pregunta a las personas acerca de este concepto, ¿qué quieres hacer? ¿Estar cerca de Dios o estar alejado de Dios? Obvio te va a decir, yo quiero estar cerca de Dios. Mi deseo es estar cerca de Él. Mi deseo es estar con Dios, y este es el deseo de las personas, pero la palabra de Dios nos enseña la manera de acercarnos hacia Dios. Como humanos deseamos acercarnos a Dios y hacemos cosas en nuestra vida, hacemos rituales en nuestra vida o hacemos peregrinaciones pensando en que entre más haga, más cerca voy a estar de Dios. Pero hemos aprendido que la única manera de llegar hacia Dios es a través de el arrepentimiento. Reconocer nuestra situación, reconocer nuestra condición, reconocer quiénes somos sin Dios, y entonces a través de la persona maravillosa de Jesucristo,
quien se entregó por nosotros, quien es el que nos puede perdonar los pecados, nosotros podemos acercarnos a ese Dios santo y a ese Dios sublime. Ahorita estábamos cantando, no hay lugar más santo, no hay lugar más precioso, no hay otro lugar donde yo quiero estar sino en la presencia de ¿quién? De mi Dios. Pero hay algo que me divide de la presencia de mi Dios. Hay algo que no me deja acercar a la presencia de Dios. Y eso es muy, muy cierto. ¿Por qué? Porque usted invita a alguien a la iglesia y ¿qué le dice? Ay, no, es que yo a la iglesia pues no. E inclusive decimos, se va a caer la iglesia. ¿Por qué? Porque nos sentimos pecadores, porque nos sentimos que no somos dignos de estar ante la presencia de Dios. Y es una realidad, no somos dignos de estar ante la presencia de Dios. ¿Cómo puedo entender esto? Podemos entenderlo a través de nuestros hijos. Nuestros hijos, mientras están bien con nosotros, mientras están en obediencia, están ahí pegados a nosotros. Pero mi hijo, mientras empiece a hacer lo malo, también se distancia ¿de qué? Del Padre. Y así estamos como humanos. Como humanos nos apartamos de Dios. Como humanos nos sentimos no dignos de entrar a la presencia de Dios. Por eso cuando nos invitan a la iglesia no nos sentimos cómodos. ¿Por qué? Porque no soy digno de estar ante la presencia de Dios. Pero gloria a Dios que a través de Jesucristo nosotros tenemos esa oportunidad de venir ante su presencia. Por eso decíamos las semanas pasadas, el arrepentimiento es necesario en el hombre para poder acercarse a Dios. Hoy nos vamos a enfocar en el tema caminando en santidad y hablando del arrepentimiento. El arrepentimiento nos conduce hacia la santidad espiritual. Hablábamos también semanas pasadas, ¿se acuerdan? Que decíamos arrepentimiento o, más fuerte dígalo, arrepentimiento o remordimiento, porque confundimos a veces arrepentimiento con remordimiento. Arrepentimiento es reconocer que estamos mal delante de Dios y que queremos arreglar la situación con nuestro Dios. Remordimiento es nomás porque me hallaron pecando, nomás porque la luz me alumbró que estaba mal y ya me siento incómodo porque me descubrieron. Pero no hay un deseo de abandonar o dejar lo que yo estaba haciendo. Y por eso decíamos arrepentimiento o remordimiento. Hay gente en las congregaciones que están arrepentidas, pero hay gente en las congregaciones que solamente tienen remordimiento en su corazón. ¿Y qué es lo que hacen? Vamos a la iglesia simplemente para quietar nuestra ansiedad, para quietar nuestro pecado, para no sentirnos tan mal ante Dios. ¿Por qué? Porque la intención es que vean que soy bueno. El miércoles en la clase estábamos estudiándola y decíamos que el único lugar donde todos son buenos, ¿saben cuándo es? ¿Se acuerdan los que estuvieron el miércoles en la clase? Cuando se muere la gente. Tan bueno que era esa persona. Pero ¿por qué no se dijo cuando estaba en vida? Porque sabemos que no somos los buenos. Por más que nos creamos o por más que le queramos hacer entender a la gente que somos buenas personas, hay maldad en nuestra vida. Y esa maldad en nuestra vida es la que nos aparta ¿de quién? De nuestro Padre Celestial. Por eso la importancia de el arrepentimiento y no solamente el remordimiento. Pedro se arrepintió, ¿se acuerdan? Se arrepintió de haber negado a Jesús y lloró amargamente y pidió perdón a Jesús, perdón a su Padre Celestial. Judas sintió remordimiento y también lloró amargamente, pero no se arrepintió de lo que había hecho. Entonces ahí está la gran diferencia. Y para poder caminar en santidad, antes de empezar a caminar en santidad, necesitamos el arrepentimiento en nuestra vida. Ahí quedamos entonces a lo que es los sermones pasados, las clases pasadas, las predicaciones pasadas, y vamos a ver lo que es caminando en santidad. La iglesia de hoy en día
Le es grato estar en servicios que le emocionen, en servicios que le hagan sentir bien, en servicios que si yo vengo, como decimos vulgarmente, con la toalla arrastrándola, con la cobija arrastrando, yo quiero entrar a ese lugar y que pum, me levanten el ánimo y que yo pueda salir diferente. Sí puede suceder eso, sí sucede eso. Pero la cuestión que la palabra del Señor nos habla al estar en su presencia, no solamente quiere darnos palmaditas, no solamente quiere darnos, inflarnos para que para seguir adelante, sino lo que la presencia de Dios quiere hacer es transformar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si basamos nuestra servicio o el culto o la reunión, la basamos solamente en querer sentir algo de parte de Dios, sí puedes sentirlo, pero no va a transformar tu vida. Entonces lo importante no es simplemente sentir algo de Dios, sino lo importante es que Dios transforme todo nuestro interior. Y por eso cuando nosotros decimos hay que caminar en santidad, estamos hablando de tener una relación personal ¿con quién? Con nuestro Padre Celestial. Y cuando decimos relación personal es que si yo tengo un padre, yo me sujeto a ese padre. Que si yo tengo un padre, yo obedezco a ese padre. Que si yo tengo un padre, yo voy a saber los deseos de mi padre y voy a empezar a caminar en esos deseos de mi Padre Celestial. Y por eso hoy nosotros necesitamos más que nunca. De hecho, hablar de la santidad es algo muy extenso, es algo muy profundo, pero voy a tratar de hablar ciertos puntos porque no podríamos hablar todo lo que abarca la santidad, pero voy a hacerlo práctico en esta mañana hablando de la santidad. Como por ejemplo, nosotros decimos o nosotros comparamos la presencia o la santidad de Dios y lo comparamos como cuando estamos cantando y yo sentí algo bonito. Yo sentí algo en mi corazón y sí, la presencia de Dios se sintió, la presencia de Dios me hizo hablar, me hizo cantar, la presencia de Dios hasta se me enchinó la piel al estar en la presencia de Dios. Gloria a Dios porque puedes sentir, porque somos espíritu y Dios es espíritu. Gloria a Dios que lo puedes sentir. Pero más que todo un sentimiento o emoción, Dios quiere que sea una relación, una realidad en tu vida, algo que realmente cambie tu vida, algo que realmente cambie tu corazón. Porque voy a hacer una comparación. También cuando andábamos en el mundo y escuchábamos canciones del mundo, también nos hacían llorar. Y más cuando andabas con una copita en tu cuerpo, empezabas a llorar y empezabas a gritar. Y eso no quiere decir que estabas sintiendo la presencia de Dios. Eso quiere decir que estabas en un lugar donde hacían vibrar tus emociones. Y a veces hacemos eso lo mismo, ¿dónde? En las congregaciones. A veces nomás queremos sentir bonito, pero la cuestión no es sentir bonito, mis hermanos. La cuestión es ser transformados por Dios. Amén. Es ser transformados por Dios. ¿Y qué es lo que va a hacer la transformación? Precisamente es caminar en santidad. Veamos un ejemplo de la manifestación de la santidad de Dios. Vayamos ahí al libro de Isaías. Al libro de Isaías y vamos a ir al capítulo 6. Isaías capítulo 6. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Y vamos a leer los versículos. La historia está en los versículos 1 al 8. Isaías estando en la presencia de Dios. ¿Qué sintió Isaías? ¿Y qué queremos sentir como cristianos hoy en día?
Isaías dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. No solamente en el cielo, sino también dice, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¿qué es lo que dijo Isaías al estar en la presencia de Dios? Al estar de la presencia de aquel que se le llama santo, santo, santo. Dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y volóse a mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Padre Dios, en esta hora, Dios, necesitamos de tu presencia. Sabemos que tu Espíritu Santo está en nosotros, pero en esta hora lo necesitamos como nuestro maestro, como aquella persona maravillosa que nos puede abrir nuestro entendimiento, abrir todo nuestro ser, abrir nuestro oído espiritual y poder captar el mensaje que tú quieres darnos en esta mañana, Dios. Así que en esta mañana nos disponemos a abrir nuestro corazón y a poder escuchar solamente tu voz, Dios. Sé tú a través de mi vida, Dios. Usa mis labios, usa mi mente, mi corazón, Dios, para traer honra y gloria a ti, y para también que tu pueblo sea bendecido a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces, ¿qué es lo que sintió Isaías cuando estaba ante la presencia de Dios? Dice que él hizo una expresión y dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y cuando hablamos de la presencia de Dios, mis hermanos, no quiero que malentiendan, pero es hermoso estar en la presencia de Dios, sí. Es hermoso estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque podemos descansar en Él, porque podemos dejar nuestras cargas en Él. Pero también cuando estamos en la presencia de Dios, es para nosotros una luz que va a alumbrar nuestra vida, va a alumbrar nuestro corazón. Y cuando Dios alumbra nuestra vida, nos hace ver la realidad de quiénes somos. En esa ocasión, Isaías, estando en la presencia de Dios, lo que él miró en su vida, ¿qué es lo que vio? Soy un hombre pecador. Soy un hombre que hay inmundicia en mis labios. Soy un hombre que hay pecado en mi vida, pecado en mi corazón, y no soy digno de estar ante la presencia de Dios. Pero lo hermoso de ellos, que el deseo de Dios es tener comunión con cada uno de nosotros. A pesar de que nosotros nos sentimos inmundos, a pesar de que nosotros nos sentimos indignos de estar ante la presencia de Dios, no somos dignos de estar ante la presencia de Dios, Dios sigue deseando que estemos cerca de Él. Por eso Él siempre abre un camino para que lleguemos hacia Él. Y en el caso de Isaías también dice que abrió un camino, dice que agarró un carbón encendido, unas tenazas, y tocó sus labios, porque Él había dicho: soy de labios inmundo.
Hay cosas en nuestra vida, mis hermanos, que tienen que ser tocadas por la presencia de Dios. Nuestro corazón, nuestras malas actitudes, nuestros malos deseos, todo aquello que no le agrada a Dios, tiene que ser tocado por la presencia de Dios. Si en nuestra vida nosotros nos sentimos, o en nuestra vida cristiana, nosotros nos sentimos en cierto o determinado tiempo de que no puedo servir a Dios, por más que intento, por más que deseo, como que no puedo agradar a mi Dios, qué bueno que sientes eso. Porque en nuestras fuerzas nunca vamos a poder agradar a nuestro Dios. Por eso es necesario la persona de Jesucristo en nuestra vida. Por eso es necesario la persona del Espíritu Santo en nuestra vida, para que ellos transformen todo nuestro ser y nosotros podamos servir de un corazón limpio y puro ante Dios. De otra manera no hay forma de agradar a nuestro Dios. El quien nos justifica y el que nos presenta ante Dios se llama Jesucristo. Y en esta ocasión Isaías, más que sentir algo bonito, más que su piel se sintiera de esa manera, él sintió no ser digno de estar ante la presencia de Dios. Dios tuvo que venir a su encuentro. Dios tuvo que limpiar su vida. De hecho dice, tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. No hay otra manera de llegar ante la presencia de Dios si no es más que Dios interviniendo en nuestra vida a través de la persona de Jesucristo. Es de la forma en que nosotros nos vamos a poder acercar a la presencia de nuestro Dios. Moisés también tuvo una experiencia similar. Moisés dice que él subía al monte de Jehová, estaba con Dios, y cuando regresaba, la misma gente veía el cambio del rostro de Moisés. Moisés estuvo en la presencia de Dios, pero la expresión de Moisés al estar en la presencia de Dios fue esta. Esto lo encontramos en Hebreos 12:21 y dice: Moisés expresó de esta manera. Él expresaba espanto y que temblaba ante la presencia de Dios. Dice, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Ahora, ¿por qué lo decía? ¿Por qué decía esto Moisés? Estoy espantado y estoy temblando. Porque al estar en la presencia de Dios, al estar en el monte santo, lo que él podía ver era su humanidad, podía ver lo que él realmente era. E inclusive cuando Dios le hablaba, él mismo decía: ¿quién soy yo, Dios? ¿Quién soy yo para sacar al pueblo de Israel de esclavitud? ¿Quién soy yo? No soy la persona indicada, no soy una persona buena, no soy la persona que tú deseas que haga esto. Porque así es nuestra vida ante la presencia de Dios. Cuando tú vienes a la presencia de Dios, cuando tú estás en presencia de Dios, cuando tú estás a sola de Dios, lo que vas a sentir es un deseo de cambiar tu persona. Un deseo de dejar o de abandonar todo aquello que te estorba para llegar ante la presencia de Dios. Cada vez que Dios se manifestaba a su pueblo, cada vez que Dios confrontaba a su pueblo ante su santidad, el pueblo tenía que sentir o tenía que obrar en una transformación. Hay una necesidad como humanos, hay una necesidad como creyentes de ser cambiados y de ser transformados. Voy a definir lo que es la santidad, definición de lo que es santidad, para poder entender el mensaje. La definición de santidad, el significado bíblico de santidad proviene de la traducción hebrea de la palabra santo, que significa separado. Y es por esto que la santidad se considera una característica de las personas que se mantienen alejadas y separadas de todo aquello que es impuro o impío para el Señor. Es por esto que Dios es considerado como la santidad suprema, pues es perfecto en todo
sentido. Y aquí es donde quiero que entendamos, mis hermanos, cuando hablamos de santidad, cuando hablamos de vivir o de caminar en santidad o caminar en el camino santo, nosotros elevamos nuestra vida, y yo se los he enseñado como congregación. Nosotros nos elevamos nuestra vida como a un estado de sentirnos puros, sentirnos que aún nuestra manera de caminar, aún nuestra manera de hablar tiene que cambiar. Oh santo, oh poderoso. Y que cada vez que hablemos de una manera que se pueda estremecer donde estamos. Y eso estamos llamándole santidad. Pero santidad, ¿sabe qué es? Santidad es algo más sencillo. Santidad es algo diario. Santidad es algo que te tiene que acompañar día con día. Santidad es algo que no puedes, o como dicen algunos, no, tienes que estar tantas horas de oración, tienes que estar estudiando tantas horas para que seas más santo. Que necesitamos orar, necesitamos orar. Necesitamos estudiar la Biblia, necesitamos estudiar la Biblia. Pero más que todo ello es que lo que tú estés en el tiempo de oración, en lo que tú leas la palabra de Dios, en lo que tú estás escuchando la palabra de Dios, esa misma palabra que pueda edificar tu vida, que pueda transformar tu vida diariamente. Si no, de nada nos sirve. No estamos caminando en santidad. Podemos memorizar mucha Biblia, podemos saber muchos versículos de la Biblia, pero si no hay una decisión de ser transformados por Dios y poner nuestro ser, como dice la definición, santidad es ser separados para Dios. En otras palabras, santidad no significa hablar otras lenguas. Santidad no significa hablar bonito en un púlpito. Santidad significa vivir una vida apartada para Dios. Eso es lo que significa santidad. Entonces no va con relación a lo que nosotros a veces pensamos. E inclusive a veces cuando vamos a hablar de santidad no nos gusta escuchar mensajes de santidad. ¿Por qué? Porque nos queremos poner en una esfera más arriba. Pero como les digo, santidad se tiene que ver cada día. En cierta ocasión un jovencito iba con su padre. Iban manejando por el campo y iba el padre manejando y ven el campo lleno de verde, un sembradío de lo que es elotes, maíz, un sembradío de maíz, y iban pasando, y bueno, los que han viajado y ven esos maizales, ¿no? Se ve bonito el paisaje, o a veces hasta siembra de girasoles, lo que sea. Pero en esta ocasión era un maizal, un sembradío de maizales. Y iba el padre, iba el hijo, y al padre se le ocurrió estacionarse a la orilla del camino, platicando con su hijo, diciéndole, aconsejándolo, dándole buenos consejos a su hijo. Hijo, quiero que seas buena persona. Hijo, quiero que seas una persona que se destaque, una persona que la gente pueda mirarlo y pueda decir, oh, qué hijo tiene este hombre. Y mientras platicaba, dice que se paró a la orilla del camino. Le llamó la atención al papá ver el maizal, ver que ya la planta del maíz estaba brotando lo que es el elote que nosotros conocemos. Y lo empezó a mirar y mira, ya está listo el elote. Y hay tantos elotes aquí. Y le dice, hijo, espérame aquí. Y el papá inconscientemente voltea para un lado, voltea para el otro, hacia el otro lado. Nadie me mira. Y salta a la cerca el papá. Y como iban hablando de consejos buenos, rápidamente el hijo le dice, papá, ¿qué estás haciendo, papá?
Miraste para todos lados, pero se te olvidó mirar allá arriba. Precisamente, mis hermanos, el concepto de santidad como iglesia lo hemos elevado a un punto que no queremos hablar, que no queremos aprender de la santidad, pero la santidad tiene que ver con nuestra vida diaria. La santidad tiene que ver con cada decisión que nosotros tomamos en la vida. Santidad es separarme para vivir ¿para quién? Para mi Dios. Por eso cuando tú llegas a la presencia de Dios, llegas ante su presencia, lo único que va a hacer en tu vida, la presencia de Dios, no es temblar, no es hablar y no es gritar, sino lo que va a hacer es un deseo de decir: Dios, yo quiero vivir para ti. Que cada día de mi vida, que cada día que yo inicie el día, yo puedo decir: Dios, yo quiero este día santificarme para ti. ¿Qué es santificarme para ti? Es yo quiero vivir en tu voluntad. Porque este padre de consejos tenía muchos, pero de vivencia no tenía nada de integridad. Vivía con su mente llena de conocimiento, pero su experiencia o su caminar diario no había nada de integridad. ¿Y cuánto creyente hablamos mucho de la santidad de Dios? ¿Cuánto creyente hablamos mucho de Dios? ¿Cuánto creyente hablamos de aún de la palabra, aún memorizada la palabra, pero no vivimos lo que predicamos? Por eso es necesario que empecemos a caminar en santidad. La misma palabra de Dios habla de seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y eso es lo tremendo de la palabra de Dios. Lo tremendo de la palabra de Dios es que la palabra de Dios no se va, nosotros, la palabra no se va a moldar a nosotros, sino nosotros tenemos que amoldarnos a la palabra. Es la palabra que va a transformar nuestra vida, es la palabra que va a transformar nuestro corazón. Por eso en esta mañana yo quiero que te lleves eso en mente. Bajemos el tema o el título de la santidad y traigámoslos diariamente a nuestra vida. Así hicimos con el arrepentimiento. El arrepentimiento es algo constante en mi vida. Cada día yo tengo que decir: Dios, perdóname. Hablando de este punto, yo y mi esposa, de buscar a Dios, de ser íntegros, de ser santos, de ser puros, de ser, y decía: oye, ¿cómo realmente sí necesitamos de Dios? ¿Cuántos son buenos aquí? ¿Cuántos no hacen mal a los demás? No hay ni uno. ¿Quién se considera bueno en lo que respecta a la palabra bueno entre nosotros? No, estoy hablando aquí en la tierra. No vayamos a: oh, yo soy bien espiritual, yo soy bien bueno, y la Biblia dice que sí soy pecador. Todos somos pecadores, pero la pregunta fue: ¿cuántos somos buenos? Todos nos creemos buenos, ¿verdad que sí? Todos nos creemos buenos. O sea, yo soy buena persona. Yo no le deseo mal a nadie. Yo no busco hacerle mal a otra persona. Sí, ahí vivo la vida de repente, pero no es mi intención ser malo. ¿Cierto o no? Están conmigo, no me dejen solo. Si lo hemos pensado, yo no soy mala persona. Y hablando de esto con mi esposa, digo: ¿cómo a veces uno se considera bueno? Y la misma Biblia lo dice cuando se acerca Nicodemo y habla al maestro y le dice bueno, y habla a Dios, habla a Jesús, y solamente hay uno bueno. Pero en cuanto a la tierra, a veces nos creemos tan buenos. Y hablábamos yo y mi esposa, y le digo: mira, como por ejemplo, y yo iba llegando a un alto, y los que saben de reglas de tránsito, ¿cuántos segundos tiene que esperarse uno en el alto? ¿No se acuerdan? ¿No? Solamente dice que te tienes que parar, mirar a un lado, mirar al otro, y si no vienen, pasarle. Más de 3 segundos. Y le decía a mi esposa: nos creemos buenos,
Pero esto muestra de que sí hay maldad en nuestra vida. Maldad, uno piensa que hacer algo muy malo, pero maldad es simplemente no obedecer. ¿Sí? No obedecer es maldad. ¿La obediencia a medias es obediencia? No. Entonces yo le digo, mira, ¿cómo si necesitamos el arrepentimiento cada día? ¿Cómo si necesitamos buscar la santidad cada día? Y no estoy hablando en el ámbito de hablar en lenguas. No, no, estoy hablando de una vida consagrada a Dios, una vida, como decimos, como les he enseñado, una vida práctica en el cristianismo. Llega uno a medio hacer el alto, porque no lo hacemos completo, y eso ya no es hacer el alto, ¿cierto o no? Entonces, con ese ejemplo yo quiero darles el ejemplo espiritual. Muchas veces en la vida cristiana no hacemos el alto completo, pero pensamos que estamos haciendo bien las cosas, y no es correcto. Amén. No es correcto. Como por ejemplo, ¿cuántos servimos a Dios? ¿Cuántos a veces pensamos, pues con que esté ahí en la iglesia y tengo que estar? Pero no es el chiste de estar en la iglesia. La cuestión es hacer lo correcto ante nuestro Dios. A veces estamos más separados para el mundo que separados para Dios. Como por ejemplo, se puede usar la palabra consagrado o separado en mi trabajo. Usted se consagra en su trabajo. ¿Cuántos se consagran en su trabajo? No entendemos ese término, pero ¿cuántos se consagran en su trabajo? Todos. Se separa de su familia, se separa de su hogar, se separa de sus amigos. ¿Para qué? Para estar 8 horas, ¿dónde? En un trabajo. ¿Cierto o no? Consagras ese tiempo ¿para quién? Para una persona. Ahora, como tú consagraste o separaste ese tiempo para esa persona, tú cuando vas hacia ese trabajo, si faltaban 10 o 5 minutos, ¿qué es lo que haces? Dijo la hermana, acelerarle. ¿Por qué? Porque yo estoy separado de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde, los que trabajan ese horario, estoy separado para vivir para esa persona, o para ese patrón, o para ese trabajo. Y entonces tú tratas de ¿qué? De que si es a las 7, llegar antes de las 7. ¿Por qué? Porque estás comprometido, porque estás consagrado, porque estás ahí, tu mente está en tu trabajo y tienes que llegar a esa hora. Y cuando llegas a esa hora y haces el clock in, haces la entrada a tu trabajo, tú ya no te perteneces a ti. Tú perteneces a la persona por la cual estás trabajando. Si él te dice, párate, ¿qué vas a hacer? Te paras. Si él te dice, siéntate, te sientas. Si él te dice, ve aquí, ve allá, no, ese no es mi trabajo, que lo haga otro. O sea, no, tú te debes a esa persona. Estás ahí las 8 horas. ¿Por qué? Porque estás consagrando ese tiempo, estás separando ese tiempo. ¿A dónde quiero llegar con la santidad? Nuestra vida, mis hermanos, ya no nos pertenece a nosotros. Nuestra vida fue comprada con sangre. Jesucristo derramó su sangre para el perdón de la humanidad, para el perdón de todo aquel que quiera confesar a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y cuando usted vino a los pies de Cristo, nadie le puso una pistola en la cabeza. Acepta a Cristo. O a alguien se le hicieron así. ¿Y por qué aceptamos a Cristo? Porque reconocimos que somos pecadores ante Dios. Y hay un deseo, como es el deseo de Dios estar con nosotros, mi deseo es también estar con Dios. Entonces yo le estoy diciendo a Dios, Dios, aquí está mi vida, porque mi vida iba hacia el infierno.
Mi condenación era la muerte. Mi condenación era estar separado de ti. Pero ahora que tú me has encontrado, yo quiero rendir mi vida a tus pies. Y lo hicimos como voluntariamente. Voluntariamente, ¿por qué? Porque fui comprado con sangre, a precio de sangre. Entonces ahora mi vida tiene valor no por lo que yo soy, sino por quien está en mí. Y ese que está en mí se llama Jesucristo. Y entonces Pablo dice, ya no vivo. Pero esa es una realidad. Ahí es donde quiero tocar el punto de santidad. Es una realidad que ya no vivimos nosotros, sino que vivimos para Dios. O tomamos del tiempo y del espacio de Dios para hacer lo que nosotros queremos. Porque no es simplemente ya ponché a las 7 y voy a ponchar a las 3 y ahí escabullirme y no hacer nada. O sea, el que te estás engañando eres tú. Tarde que temprano el patrón te va. Este dice estar 8 horas para mí, pero no lo está. Se la pasa sentado allá, se la pasa haciendo esto, se la pasa haciendo el otro. No está haciendo lo que a mí me tiene que rendir. La vida cristiana, mis hermanos, ¿alguien lo forzó a ser cristiano? No, fue una necesidad dentro de nosotros de dar nuestra vida a Cristo. La cuestión es, ¿realmente hemos entregado nuestra vida a Cristo? ¿Realmente estamos viviendo para Él? Y ahí es donde podemos entender el concepto de santidad o caminando en la santidad. Caminando en la santidad no es cantar bonito. Caminando en la santidad no es hacer algo en la iglesia. Caminando en la santidad no es ahí estoy en la iglesia para que digan que sí fui. Caminando en santidad se vive diariamente. Cada decisión que tú tomas, Dios, ayúdame en esta decisión. Dios, voy a hacer esto, voy a hacer este proyecto, y tomar en cuenta al que es dueño de nuestra vida. Ay, pastor, dueño de nuestra vida se oye como muy egoísta. Dios quiere toda mi vida. ¿Sabes por qué quiere toda tu vida? Porque Él sabe que si tú vives tu propia vida, te vas a perder. Él sabe que si te deja vivir como el hijo pródigo dijo, dame todo lo que me pertenece y yo voy a vivir mi propia vida. ¿Hasta dónde llegó el hijo pródigo? A reconocer que es mejor estar ¿dónde? En casa de mi padre. Y como creyentes no entendemos la lección. E inclusive usamos esos pasajes ¿para qué? Para decirle a los del mundo, no sean como el hijo pródigo, regresen a su padre. Cuando nosotros muchas veces tomamos la posición de hijos pródigos, porque decimos vivir para Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Y realmente Cristo vive en mí? Realmente, porque la cuestión es, mis hermanos, no es simplemente estar en la iglesia, ir a la iglesia, involucrarme en la iglesia. La cuestión es que lo que yo estoy haciendo es porque yo amo a Dios de todo corazón. Entonces nos damos cuenta que la santidad no se mide mirando nuestras acciones, sino se mide realmente con aquel que es santo, 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 sin pecado, sin maldad, puro, limpio, sin mancha. Cuando vemos a Dios de esa manera y sabemos nuestra condición, entonces hay un deseo de ser más como nuestro Dios. Y por eso la palabra del Señor nos enseña en 1 Juan 1:7 y nos dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Podemos estar limpios ante la presencia de Dios, podemos estar santos ante la presencia de Dios, pero también podemos caminar en santidad ante la presencia de Dios. ¿Y cómo es caminar en santidad ante la presencia de Dios? Porque la santidad tiene 2 puntos. La santidad es, somos santificados a través de Jesucristo, pero también hay que caminar en santidad, y eso ya no depende
de Jesucristo, sino ahora depende de una decisión de nosotros de apartarnos para nuestro Dios. Así como nosotros decimos, estas 8 horas le pertenecen al patrón, así también nosotros le decimos, Dios, aquí está mi vida, aquí está mi ser, quiero usarla para tu honra y para tu gloria. Amén. Entonces debemos de tomar en cuenta de que no vamos a vivir, no vamos a medir nuestra santidad, qué tanto sabemos de Biblia, qué tanto hacemos en la iglesia, qué tanto movemos aquí, movemos allá, sino qué tanto vivimos para nuestro Dios en obediencia, en separación. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Número 2, también podemos ver que la santidad no se pide, sino que la santidad se busca y se sigue. Es muy común escuchar a los creyentes en el tiempo de oración, mi hermano tiene alguna petición, y es muy común oír decir, oren por mi vida espiritual. ¿Sí han escuchado eso? ¿O lo hemos dicho eso? Oren por mi vida espiritual. La santidad no se pide, sino la santidad se busca y se sigue. Mire, vayamos a 1 Pedro 1, 14 al 16. Somos hechos santos a través de Jesucristo, a través de su perdón, pero para caminar en esa santidad nosotros tenemos que buscarla y seguirla. 1 Pedro 1, 14 y 16 dice, como hijos obedientes. ¿Cuántos hijos hay aquí? ¿Cuántos hijos obedientes hay aquí? Amén. También diga amén, amén, por fe. Y los papás voltean así nomás a ver a los hijos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. No os conforméis a los deseos que cuando estábamos en ignorancia o no conocíamos de Dios, no conocíamos el evangelio de Jesucristo, vivíamos en esos deseos, pero ahora que estamos en Cristo, dice, somos hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, ¿qué dice? Sed también vosotros santos. ¿En qué dice? En la manera de expresarte de Dios, en la manera de comportarte en la iglesia, pero no afuera. No, dice en toda vuestra manera de vivir. Lo que somos en la iglesia, porque en la iglesia todos somos santos, callados, escuchando. Pongámonos de pie y me pongo de pie. Sentémonos y nos sentamos. Pero aquí dice que nuestra manera, debemos de ser santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué es ser santo? Ya lo dijimos, es apartar mi vida para vivir para mi Dios, dentro y fuera de la iglesia. Por eso dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías. Antes hablábamos mal, antes nos comportábamos mal, antes, pero eso era antes porque vivíamos en ignorancia. Ahora que vamos conociendo de Dios, todo lo que yo voy escuchando lo voy poniendo en práctica. Eso es caminar en santidad. Poner las cosas que yo aprendo en práctica. Lo que dice la Biblia, ponerlo en práctica. Lo que pide Dios de mí, ponerlo en práctica. Eso es caminar en santidad. Lo demás se llama, o lo demás se dice, o se le llama hipocresía. Porque nomás lo hago porque me están diciendo, pero no porque lo siento en mi corazón. Entonces, para caminar en santidad somos hijos obedientes, cambiando nuestra mente, cambiando nuestro corazón, cambiando nuestras acciones y conformarnos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Por eso dice también, sed santos en toda vuestra manera
de vivir. Y cuando dice toda vuestra manera de vivir, no solamente habla de la iglesia, sino está hablando de mi trabajo, está hablando de mi escuela, está hablando con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros amigos. En todos lados tengo que decir, Dios está conmigo. Por lo tanto, mis acciones tienen que demostrar de que Dios vive en mí. Eso es caminar en santidad. Entonces la santidad no se pide. Hermanos, oren para que mi vida espiritual crezca. Oren para que yo pueda ser más santo para Dios. La cuestión es de que tú tienes que decidir. Es una decisión seguir a Cristo y vivir para Él. Tienes que buscarla, tienes que seguirla. De hecho, Hebreos 12:14, que es lo que les mencionaba hace unos momentos, la última parte dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 1 Pedro 2:11 al 12 dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis. Estamos buscando que se busca. Estamos diciendo que se sigue la santidad. Por eso aquí les dice, abstengáis de los deseos carnales, que se detengan, que no sigan a esos deseos carnales, que no vayan tras de ellos, que se aparten de ellos. Es lo que quiere decir abstengáis. Apártense de ello, de los deseos carnales que batallan contra el alma. Cuando dice batallan contra el alma, cuando usted dice, oh, yo soy bueno, sigues batallando con tu carne, sigues batallando con tus pensamientos. Por eso es necesario caminar en santidad y decirle a Dios, Dios, ayúdame, y yo quiero tomar la decisión de hacer lo correcto ante tu presencia. Absténganse. Es de parte de ustedes que se tienen que apartar. No solamente es orar, sino apartarme de ello. Con los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Estaba hablando entre la gente que vives, entre la gente que está a tu alrededor. Tienes que mantenerte puro, tienes que mantenerte santo ante la presencia de Dios y ante la presencia de ellos, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Cuántas veces hemos escuchado ahí en la calle? Para vivir como Él, mejor le sigo como estoy. Él dice que es cristiano, él va a una iglesia, él todo domingo está ahí, cada domingo dice que él da su diezmo, da su ofrenda y está en la iglesia. No se trata de ser eso. Se trata de consagrar mi vida, de apartar mi vida, tanto en la iglesia como allá afuera, que puedan glorificar a Dios a través de nuestra vida. Que nuestra vida refleje, que nuestra vida sea un ejemplo para los demás. Eso es caminar en santidad. Y por último, la santidad te moverá a rescatar a los perdidos y no a vanagloriarte de tu santidad. Oh, yo soy el que predico. Oh, yo soy el que canto. Oh, yo soy el que hago algo en la iglesia. No, la santidad te va a mover a rescatar a los perdidos. Por eso Isaías, el profeta Isaías decía, he aquí que esto tocó mis labios y es quitada mi culpa y limpio mi pecado. Después oí la voz del Señor que decía, estoy leyendo en Isaías donde empezamos, Isaías 6, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, ¿qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Aquel que camina en santidad, el propósito es ser obediente a la voz de Dios. ¿Y cuál fue el legado? ¿Cuál fue la comisión que Jesús antes de ascender al cielo le dijo a sus discípulos? ¿Se acuerdan? Y, dígalo fuerte, id y predicad el evangelio a toda criatura. Cuando el profeta Isaías estuvo precisamente en la presencia de Dios, cuando Dios toca su vida, cuando Dios toca su ser, lo primero que hace es Dios
necesito obrero. Necesito una persona que vaya. Acuérdense que vivió en el tiempo del rey Usías. El rey Usías buscó a Dios. El rey Usías hizo cambios radicales en el pueblo para que el pueblo buscara de Dios. Pero después de ello vino la decadencia espiritual del pueblo. Y ahí es donde se levanta este profeta y Dios dice: ¿a quién enviaré? Y precisamente aquella persona que estuvo en la presencia de Dios, aquella que estuvo cambiada por Dios, dice que tocó sus labios, tocó su corazón y fue limpio. Y precisamente esa persona limpia estuvo dispuesta a decir: heme aquí, envíame a mí. Entonces el resultado de caminar en la santidad va a ser que te va a mover a rescatar a los perdidos, a predicar el evangelio a los demás. Yo no puedo decir: oh, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, yo hago algo en la iglesia, pero nunca comparto del evangelio. Tengo que compartir el evangelio de Jesucristo. Tengo que ser obediente al llamado. Para eso fuimos llamados. Hay un pasaje que nos gusta a todos los creyentes. Vamos a 1 Pedro 2, 9 al 10. Estamos en el último punto. 1 Pedro 2, 9 al 10. Dijimos el primer punto acerca de la santidad. La santidad no se mide mirando nuestras acciones, sino mirando a quien es realmente nuestro Dios. Santo, santo, santo. Número 2, dijimos: la santidad no se pide, sino se busca y se sigue. Y número 3, la santidad te moverá a rescatar a los perdidos y no a vanagloriarte de tu santidad. Este pasaje nos gusta mucho a todos, pero nomás tomamos una parte y abandonamos el resto. Pongámonos de pie y vamos a leer este pasaje. De hecho, el evangelio de la prosperidad lo usa mucho. Dice este pasaje: mas vosotros sois linaje escogido. No somos cualquier cosa, decimos como creyentes. No somos cualquier cosa. Ahí sí nos gusta decir que somos pertenencia de ¿quién? De nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nos dice: somos linaje escogido. No soy cualquier persona, soy hijo del Dios vivo. Y empezamos a decir este pasaje: linaje escogido. Soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ahí nos quedamos siempre. ¿Por qué? Porque nos interesa que el mundo sepa de nosotros. Porque la vanagloria viene a nuestra vida y: oh, yo soy hijo de un rey, el dueño del oro y la plata, el dueño de todo este mundo. Ese es mi Dios. Está bien, gloria a Dios por ello. Pero terminemos el pasaje. ¿Por qué? Porque el pasaje me dice que yo soy linaje escogido. El pasaje me dice: yo soy real sacerdocio, soy nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero tiene propósito ese pueblo. ¿Cuál es el propósito de ser linaje escogido? ¿Cuál es el propósito de ser real sacerdocio, una nación santa? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos llamó? Y el propósito es, ¿qué dice? Ayúdenme a leerlo. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios que somos hijos de Dios. Gloria a Dios que pertenecemos a su reino. Gloria a Dios que Él nos llama de una manera tan hermosa, linaje escogido, hijos del Rey de Reyes. Pero el propósito por el cual nos escogió, ¿sabe por qué? Es para que seamos luz en medio de la oscuridad. No es para que miren y digan: oh, ese sí es hermano, y mira, ese sí hace algo en la iglesia. No, la cuestión que Dios te salvó es para que seamos luz en medio de las tinieblas. Mi pregunta en esta mañana es, mi hermano, ¿qué tanto estamos viviendo para Dios? ¿O qué tanto estoy viviendo para mí?
La pregunta también es, o el consejo es, no nos confundamos. No es estar en la iglesia, sino estar con Dios. No es hacer algo en la iglesia, sino mi corazón hace las cosas porque ama a ese Dios santo y sublime. Por eso el consejo de esta mañana es, hermanos, caminemos en santidad. Y santidad, ya hablamos, no es algo elevado, no es algo que no podamos alcanzar, porque es algo que tenemos que vivir diariamente. Que todas tus decisiones, que todo lo que tú eres, empiece a glorificar a Dios. Ejemplos malos los tenemos, y a veces decimos, pues mi mamá fue así, mi papá fue así, pues a mí me tocó vivir así. No, Dios vino a transformar tu vida, Dios vino a transformar tu corazón, Dios vino a transformar y que hagamos una vida nueva para nuestro Dios. Así que no sigamos los patrones de este mundo, sino que sigamos el patrón que Dios nos ha dejado: buscar su santidad y vivir para Él. Padre Dios, nos acercamos ante tu presencia en esta mediodía, Dios, y reconocemos en esta mañana, Dios, que a pesar de que tú estás en nuestra vida, a pesar de que tú estás en nuestro corazón, Dios, también hay eso que Pablo lo mencionaba y Pablo lo decía: esa batalla en la carne, esa batalla en nuestro cuerpo, esa batalla de hacer lo bueno y no poder hacerlo, o esa batalla también de no querer hacer lo malo y es lo que terminamos haciendo. Por eso en esta mañana, Dios, hemos entendido que a través de Jesucristo tú nos perdonas, a través de Jesucristo tú nos limpias y nos santificas. Pero también hemos entendido que es un compromiso nuestro de seguir la santidad. Es un compromiso nuestro de que en cada decisión, en cada etapa de nuestra vida, en cada día, en cada espacio del día, nosotros tenemos esa potestad de decidir hacer el bien o hacer el mal. De hecho, tú le decías a tu pueblo: enfrente de ti está el bien y está el mal, pero yo les digo, escojan lo bueno para que vivan. Y eso es lo que nos presentas en esta mañana. Muchas veces decimos, queremos vivir en santidad, queremos caminar en santidad, pero tú nos enseñas que es una decisión consagrarnos a ti, Dios. Nuestra petición es esta, Dios: que lo que nosotros aprendamos, que lo que nosotros escuchemos de tu palabra, que nos ayudes a llevarlo a la práctica, Dios. La vida cristiana no solamente es teoría o conocimiento. La vida cristiana es vivirla cada día, practicarla, Dios. Y queremos hacerlo. Queremos vivir para ti. Queremos consagrar nuestra vida a tu servicio y vivir para ti, Dios. No porque los demás lo vean, sino porque te amamos a ti y queremos que nuestro corazón vibre, que nuestro corazón se mueva hacia tu voluntad, hacia tu propósito, hacia tu llamado, hacia nuestras vidas, Dios. Y que a través de ello, Dios, también podamos compartir el evangelio, no solamente con palabras, sino con nuestra vida, que puedan ver a Jesucristo en nosotros, Dios. Gracias por tu consejo, gracias por tu palabra en esta hora, Dios. A ti damos gloria, a ti damos honra por lo que estás haciendo en nuestra vida. Estás transformando nuestra vida, estás transformando nuestro corazón, y queremos ser obedientes a tu palabra, obedientes a tu consejo. Que esta semana, Dios, podamos poner en práctica lo que hemos aprendido en esta mañana, Dios. Y asimismo dar honra y gloria a ti, y a la misma vez dar el ejemplo a los demás de que se puede vivir para ti. Gracias, Dios, gracias por tu presencia, gracias por este tiempo que pudimos estar en este lugar juntos, alabándote y honrándote. Pero ahora nos disponemos a salir de este lugar y queremos vivir para ti donde quiera que vayamos, porque sabemos que tu presencia estará con nosotros donde quiera que vayamos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén
Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a despedirnos cantando y dándole toda la gloria a nuestro Dios Jesús. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, de lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, de lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, de lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, de lo que harás en mí. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. A ti toda gloria y toda honra. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Gracias por estar en esta mañana. Dios los bendice.